Tengan todos muy buenas tardes. Mi grupo conformado por Alejandro Fernández, María Rodríguez y Francisco Tuñón, mi persona. Vamos a abordar el tema de nematófagos como control de nemátodos en la agricultura con el artículo que se titula Identificación morfológica y molecular de potenciales hongos nematófagos en fincas bananeras de la región Huétara Atlántica de Costa Rica. Como introducción tenemos que en Costa Rica hay 43.444 hectáreas destinadas al cultivo de banano, distribuidas en 153 fincas. Los cantones de Matina, Siquirres y Pocosí son los que poseen la mayor cantidad de áreas sembradas, representando el 26, 19 y 17% respectivamente, según MAC 2022. Durante el 2019, la producción de banano destinada a la exportación alcanzó 121 millones de cajas, cada una con un peso promedio de 18,14 kilogramos. Al igual que cualquier sistema productivo, las plantaciones de banano a nivel global enfrentan desafíos asociados con enfermedades y plagas, dado que los nemátodos fitoparásitos son uno de los problemas más significativos. La infestación por nemátodos puede causar daños de consideración en las raíces y los colmos de las plantas, lo que conduce a una reducción en el crecimiento y desarrollo de la planta. Este impacto afecta la calidad y la cantidad de frutos, según Morales García 2014 y Robinson et al. 1999. Entre los hongos nematófagos que afectan la producción de bananos tenemos Rhadophilus similis, que se destaca como la especie más perjudicial a nivel mundial según la EPO 2008. Esta plaga es especialmente problemática en plantaciones comerciales del subgrupo Cavendish, ubicadas en regiones tropicales y subtropicales según Cañizares Monteros 2003. En algunos países, la ocurrencia de nemátodos ha causado reducciones de hasta el 50% en el rendimiento, lo que resulta en pérdidas económicas significativas para los pequeños productores, según Valencia Serna et al. 2014. Siguiente. La estrategia más común para controlar nemátodos fitoparásitos en plantaciones de banano es mediante el uso de productos químicos como carbamatos y organofosforados, según Gómez et al. 2008. Sin embargo, debido a la búsqueda de alternativas más sostenibles desde el punto de vista ambiental y económico para el manejo integrado de plagas, la investigación se ha centrado en explorar el potencial de diferentes microorganismos para el biocontrol. Este enfoque busca mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, disminuir la dependencia de productos químicos sintéticos y reducir el impacto ambiental, según Morales García 2014, Vargas et al. 2017 y Cedeño Franco 2017. En este contexto, el uso de hongos como herramientas de manejo de plagas mediante el desarrollo de bioplaguicidas se ha convertido en una alternativa cada vez más empleada. Se han identificado más de 700 especies de hongos nematófagos para el control biológico, entre las cuales existen algunos entomopatógenos eficaces en el control de una amplia variedad de insectos plagas, así como hongos que controlan otros hongos, según Spinell, Correal et al. 2018. Los hongos nematófagos, según su estrategia de captura, se clasifican en endoparásitos y depredadores, según Cole y Kendrick 1981. Los hongos endoparásitos forman estructuras adhesivas o de ingestión, que son conidios adhesivos o ingeribles que pueden infectar a los nemátodos o bien parasitar huevos formando un apresario, según Barrón 1977 y Peraza Padilla et al. 2011. En cambio, los hongos depredadores producen una red de hifas extensas en el sitio donde se encuentran, las cuales pueden ser muy simples, como hifas adhesivas septadas, o complejas, como redes adhesivas ramificadas, botones adhesivos, anillos constrictores y no constrictores, según Lascanos Torres et al. 2015. Siguiente. La evidencia científica respalda la eficacia de la diversidad y el uso de hongos como agentes de control biológico de plagas, según Acuña, Segura y Brenes Madrid 2020. Varias especies de Arthrobotis como A. musiformis y A. oligospora, A. robusta,
A. superba y A. oviformis, han sido utilizadas de forma exitosa en el control de parásitos de rumiantes, según Rodríguez Labastida 2019. Además, se ha documentado que otros hongos resultan altamente efectivos en el combate de nemátodos fitoparásitos. Especies como Verticillium Chlamydosporium, Trichoderma sp, Purpureoxylum sp, Fusarium oxysporum y Monacrosporium spp han demostrado su eficacia contra Meloidogine javanica, según Fernández Jiménez et al. 2019 y Quevedo et al. 2022. Si bien diversos microorganismos del suelo pueden ser considerados como controladores biológicos, los géneros Trichoderma y Fusarium destacan como los hongos endofíticos más abundantes en los tejidos internos de raíces de banano, según Álvarez Ortega y Gutiérrez Miranda 2022. Estos hongos han demostrado potencial como antagonistas de nemátodos, ya que han logrado reducciones de hasta el 90% en poblaciones de R. similis en las raíces de plantas de banano que han sido protegidas con estos hongos, según Chávez Méndez 2007. Esta riqueza fúngica le confiere un potencial significativo para aprovechar los hongos como una estrategia de control biológico, según Varela Benavides et al. 2017. Por lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo aislar e identificar potenciales hongos nematófagos presentes en muestras de suelo de plantaciones de banano en la región atlántica de Costa Rica. Bueno, tenemos la sección de materiales y métodos. En el primer punto del estudio se destaca lo que es la recolección de las muestras de suelo, en el que básicamente se realiza una prospección del suelo en 6 fincas bananeras, tanto comerciales como no comerciales, ubicadas en los cantones de Limón, Guásimo, Pocosí, Siquieres y Talamanca, en la región Huertar de Atlántica, que se puede ver en la tabla número 1, específicamente de Costa Rica. El muestreo fue aleatorio, con 25 submuestras por hectárea en cada finca, tomadas a una profundidad de 0 a 25 centímetros. Posterior a esto, la recolección se efectuó con pala, procurando no alterar la capacidad superficial de la materia orgánica, y las submuestras se dividieron en cuatro hasta obtener 1 kilogramo de suelo por finca, en el cual fue colocado en bolsas de polietileno debidamente rotuladas con su fecha, ubicación y las coordenadas geográficas. Finalmente, las muestras fueron transportadas en recipientes sellados al Laboratorio de Nematología de la Universidad Nacional para su análisis. Esto según el estudio de Ugalde Monge et al. 2024. Aquí abajo se puede presentar la tabla 1, que en este caso sería lo mencionado anteriormente, las características geográficas de los sitios de procedencia de las muestras de suelo analizadas en la región de Huerta Atlántica en Costa Rica, 2021. Siguiente, por favor. Como segundo punto de la metodología, podemos mencionar el análisis de la textura y las mediciones de pH en el muestreo del suelo que se realizaron en este estudio. Por lo menos se llevaron a cabo análisis texturales en el que se utilizó la metodología propuesta por Boyoucos, Núñez Solís, 1996, y Maldonado Paucar, 2016. Una vez calculados los porcentajes de lo que serían las partículas de arena, limo y arcilla, se utilizó el diagrama textural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, para determinar la textura de cada muestra de suelo. Esto según Nesta Silva y Rodríguez Núñez, 2014. En el caso de la medición del pH se realizó entonces según la metodología de López Aguilar et al. 2002. Aquí se puede ver una imagen representativa de lo que fue la tabla de las clases texturales para determinar la textura del suelo de la fuente de USDA. Bueno, en el tercer punto tenemos lo que es el aislamiento y purificación de los hongos nematófagos.
Para el aislamiento de los hongos nematófagos se aplicó el método de epovaloreado en placas con agar-agua, utilizando entre 0,5 a 1 gramo de suelo por muestra en placas Petri de 9 centímetros. Estas se incubaron a temperatura ambiente entre 18 a 26 grados centígrados durante 5 días con luz natural. Luego estas se identificaron estructuras fúngicas como hifas, esporas o nematodos parasitoides, y las estructuras fueron aisladas individualmente usando lo que sería un pincel delgado, y luego serían transferidas a los medios de cultivo, en este caso el PDA, suplementado con tetraciclina al 0,1% para inhibir el crecimiento bacteriano y favorecer entonces el crecimiento micelial. Tras una semana se purificaron entonces los cultivos mediante repeticiones en placas con PDA, con agar PDA. Posteriormente se prepararon entonces cultivos de monopórcicos mediante la elaboración de suspensiones de conidios en agua destilada estéril. Se sembraron en agar agua, y tras las 24 horas se seleccionaron los conidios germinados con ayuda de un estereoscopio. Estos fueron transferidos nuevamente a medios de agar PDA con 3 repeticiones por aislamiento. Y finalmente, entonces, los hongos purificados se conservaron usando el método de aceite mineral estéril en viales con PDA almacenados a temperatura de 4 grados centígrados para reducir su tasa metabólica. Esto según el estudio de Ugalde Monge al 2024. Como cuarto punto de la metodología tenemos lo que sería la identificación morfológica. Para la identificación morfológica, los hongos aislados se preparaban mediante montajes utilizando una aguja de disección para raspar superficialmente las colonias en el medio PDA. Las estructuras recolectadas se transfirieron a portaobjetos y se cubrieron con una gota de azul de lactofenol como agente de contraste, y se colocó entonces encima un cubreobjetos. Las observaciones que se realizaron mediante un microscopio de Nikon Eclipse en 80 con aumento de 100x acoplado a una cámara de Nikon DS-Film para capturar imágenes detalladas de las estructuras fúngicas. Además de esto, se analizaron las características como los conidios, los fialides, los conidióforos y otras estructuras responsables de la dispersión y de la supervivencia. Además de esto, se tomaron fotografías de las colonias en placas Petri con una cámara Canon, esos Rebel T6, para evaluar lo que sería el color, la forma y el patrón de crecimiento. Y las imágenes fueron editadas en Adobe Photoshop CS6 para la clasificación taxonómica. Finalmente se compararon lo que serían las estructuras observadas con claves de identificación morfológica descritas por los autores de Cook y Godfrey en 1964 y Barnett y Hunter en 1998. Como último punto de la metodología tenemos lo que sería la extracción de ADN e identificación molecular realizada por estos autores de Ugalde Monge et al 2024, en el que ellos la extracción de ADN la realizaron a partir de cultivos monospóricos utilizando una metodología modificada de Hoyos Carvajal et al 2008, en el que se verificó la calidad y la cantidad del ADN mediante electroforesis en gel de agarosa al 0,8%, teñido con gel red y visualización bajo luz ultravioleta. Para la identificación molecular de los hongos se amplificaron entonces las regiones específicas del genoma como ITS y el TEF1 alfa, factor de enlogenación de traducción, la beta-tubulina y RPB2 mediante la técnica de PCR en reacción de cadena polimerasa, utilizando mezclas de 25 microlitros que incluían agua ultra pura
buffer y DNTPS, cebadores, enzima polimerasa y ADN. Se emplearon entonces diferentes pares de cebadores según el género del hongo a identificar que, por ejemplo, para Trichoderma y Fusarium se amplificaron en cuanto al ITS y el TEF1 en alfa para Penicillium entonces, y Talamorsis se aplicó lo que era RPB2 y la beta-tubulina, y para el hongo Purpeonocillium también se aplicó el ITS y la beta-tubulina. Los productos de PCR finalmente fueron verificados por electroforesis y luego fueron enviados a Macrogen INS en Corea del Sur para la secuenciación Sanger. Y bueno, las secuenciaciones obtenidas fueron editadas por Bioedit y comparadas finalmente con las secciones del GenBank usando una herramienta de BLAST del NCBI para la determinación de la identidad de cada hongo a nivel molecular, según la metodología aplicada por los autores de Ugalde-Monge al 2024. Continúa ahora la sección de resultados y en la tabla que figura allí está la identificación molecular de potenciales hongos nematófagos aislados de plantaciones de banano en la región atlántica de Costa Rica. Todo lo que se presenta en estos resultados es según Ugalde-Monge et al 2024, que son los autores del artículo. Entonces, en resumen, aquí se logró aislar en la investigación 12 especies de hongos a partir de las muestras de suelo obtenidas de los cantones de Limón, Guásimo, Pocosí, Siquirres y Talamanca. Las especies de hongos identificadas fueron Trichoderma asperillum, Fusarium oxysporum, Fusarium pseudocircinatum, Fusarium solani, Purpureoscillum ilacinum, Penicillium stecki y Talaromyces sp. El 50% de los aislamientos fueron del género Fusarium, el 25% de Trichoderma y un 8.33% de cada uno de los géneros de Penicillium purpureoscillum y Talaromyces. De los hongos aislados, en la literatura se reporta A. T. asperillum y Fusarium oxysporum, Fusarium solani y P. lilacinum como hongos nematófagos potenciales. Cabe destacar que varias de estas especies podrían también desempeñar otras funciones en el suelo, incluyendo actividades fitopatógenas, como ya lo hemos estudiado con anterioridad, lo que implica que puede afectar tanto a la salud del suelo como las plantas. Por lo tanto, es fundamental e imperativo realizar evaluaciones de estas especies para entender su impacto en el ecosistema y si pueden ser consideradas en prácticas de manejo agrícola o no, según Ugalde-Monge al 2024. Entonces aquí tenemos la morfología de los hongos identificados mediante microscopía. La figura 2 está la colonia en los medios para la identificación morfológica. En la figura 2 están las estructuras de caracterización morfológica y microscópica del hongo Purpureoscillum lilacinum en el medio PDA. Ahí en la parte inferior se observa en una letra pequeña que la A son las fialides, la B son los conidióforos y la C los conidios. Y la D las hifas. La figura 3 es la morfología colonial y la estructura de caracterización morfológica y microscópica de las especies del hongo Trichoderma. El medio PDA también. En la parte A están las cramidosporas y las fialides de Trichoderma asperillum en la región de Pocosí. En la parte B están las ramificaciones y conidióforos fialidis y conidium de T. asperillum de la región El Limón. En la C los conidios de T. asperillum de la región El Limón también, según Ugalde-Monge et al. 2024, que es el autor del artículo. Continuando con las morfologías coloniales, la figura 4, están las estructuras de caracterización morfológica y microscópica del hongo Fusarium oxysporum de la región Siquirres en medio PDA. Se observan los macroconidios, la red de hifas
Y según Ugalde, también la está identificado ahí con la letra pequeña en la parte inferior de la micrografía, ¿no? La figura 5 es la colonia en el medio PDA, donde se observan las estructuras de caracterización morfológica y microscópica del hongo Fusarium solani, esto en la región de Guásimo, en medio PDA también. Abajo, la figura A, lo que señala la letra A son los microconidios y lo que señala la letra B son los conidióforos, según Ugalde al 2024. La figura 6, por su parte, tiene la estructura de caracterización morfológica y microscópica de especies de hongo Fusarium pseudocircinatum de la región de Pocosí, también en PDA. La A señala los macroconidios, la B los microconidios, la C son hifas enrolladas y según Ugalde Monge et al 2024 también. Adicional a eso, la figura 7 son las estructuras de caracterización morfológica de Penicillium stecki de la región de Guásimo, en medio PDA también. Allí se observan las métulas, las fiálides y los conidios en la parte inferior de la figura. Y por último, la figura 8, que son las estructuras de caracterización del género del hongo Talaromyces. Ahí se observan también conidios, fiálides y las métulas. Y además la red de hifas, cada una con su respectiva letra. Acá lo que tenemos a la parte derecha de la presentación es la tabla que caracteriza los suelos, ¿no? Las características del suelo según los valores de textura y pH de diferentes localidades de la región Huétar Atlántica de Costa Rica, que es el área de estudio, ¿no? Entonces aquí todas las localidades compartieron características similares en cuanto a textura de suelo franco, con una mezcla equilibrada entre partículas de arena, limo y arcilla. Se observó por su parte que tanto la localidad de Bajo Coen en el cantón de Talamanca como Lomas en el cantón de Pocosí tienen textura francoarenosa, es decir, existe presencia significativa de partículas de arena en la textura del suelo a la hora de realizar el muestreo. Las demás localidades y cantones mostraron textura francolimosa en la región de Cerere y Limón, francoarcillosa en la región de Tortuguero y Pocosí, y franco-arcilloso limosa en la región del Carmen y Siquirres. Además, una caracterización franca en la región de Ducari, número 2, y Guásimo. Con respecto a los valores de pH, estuvieron en el rango entre 5.8 y 6.5 de la tabla. Como discusión, tenemos que en el proceso de caracterización molecular no se logró identificar Talaromyces a nivel de especie, ya que se obtuvo bajo porcentaje de cobertura y homología de las secuencias obtenidas B-tubulina y RPB2 con la de las especies reportadas en el GenBank. Este inconveniente puede atribuirse a la escasa información disponible en la base de datos analizada respecto a este aislamiento. Además, es probable que las regiones amplificadas en este estudio no proporcionaran información específica de este hongo o bien se trate de una nueva especie no reportada aún. En lo que respecta a factores antagónicos en algunas especies de hongos identificadas en este estudio, como por ejemplo Trichoderma, se destaca por la producción de enzimas como quitinasas, gluconasas, proteasas y células que tienen la capacidad nematicida y antagónica, demostrada en estudios llevados a cabo por Hesgin et al. 2020 y Luis Benova et al. 2023 y Mesa Vanegas et al. 2019. Estas enzimas pueden inducir deformaciones y limitar la movilidad de los nemátodos según Carranza González 2014. El hongo Trichoderma sobresale como uno de los agentes de control biológico más efectivos y utilizados, principalmente por su habilidad micoparasítica, según Chávez García 2006. Esta capacidad radica en que logra adherirse a los hospederos y envuelve sus hifas alrededor de él formando un apresorio, estructura con la que logran penetrar las células hospederas y finalmente provoca colapso del hospedero, según Todd et al. 2019. También presentan capacidad antagónica contra nemátodos, según Rojas Villacorta et al. 2017 y Moco 2018, debido a la producción de metabolitos secundarios, según Rivera Méndez et al. 2018. Siguiente.
Dentro del género Fusarium existen especies saprófitas que actúan como biocontroladores. Por ejemplo, tenemos Fusarium solani, que ha sido evaluado contra huevos y juveniles de Nacobus aberrans, mostrando un parasitismo del 86 y 90% respectivamente, sin causar patogenicidad en plantas de Chile, Capsicum annum, según Cortés Hernández et al. 2019. Otra especie, Fusarium oxysporum, puede inducir resistencia sistémica en la planta hospedera contra diferentes nemátodos, según Manobanda Duche 2022. Y también pueden estimular la producción de metabolitos que, al igual que Trichoderma, inhiben el desarrollo de nemátodos fitoparásitos y fomentan la producción de compuestos de defensa en las plantas contra patógenos, según Morales García 2014 y Cortés Hernández et al. 2019. Aunque Fusarium pseudocircinatum se reportara en la literatura como un hongo fitopatógeno en varios cultivos, incluido el banano, según Iñiguez Morenos et al. 2022 y Tarnowski et al. 2010, resulta crucial comprender su interpretación en el suelo con la biodiversidad microbiana y la dinámica de los ecosistemas. Este hongo podría desempeñar un papel significativo en el ciclo de nutrientes y en las interacciones de otras especies de hongos y aspectos microbiológicos que aún no están investigados. A pesar de que algunas especies de Fusarium actúen favorablemente, es fundamental reconocer que muchas de ellas también son patógenas y pueden causar daños significativos a los cultivos. Esta doble naturaleza, tanto beneficiosa como perjudicial, debe ser cuidadosamente considerada para evitar confusiones y malentendidos en la implementación de estrategias de control biológico. Siguiente. En las 5 localidades muestreadas en este estudio presentaron suelos de textura franca, como ya lo mencionó mi compañero anteriormente, lo cual promueve la retención y disponibilidad de nutrientes para diversos organismos edáficos, incluidos los hongos, según Captcha Ospina 2017 y Jiménez Zapa 2013. Además, el tipo de suelo influye en la composición y función de las especies de hongos, ya que la mayoría se desarrollan mejor en ambientes ácidos, según Ferreri 2020. Sin embargo, algunos hongos como Trichoderma, Fusarium, Rhizopus y Penicillium se pueden encontrar en suelos de textura francoarenosa, francoarcillosa y arenosa, lo cual podría estar asociado principalmente a su función antagónica en el suelo, que incluye la producción de metabolitos inhibitorios y competencia con patógenos, según Macías Echeverry et al. 2019. En esta investigación, los valores de pH obtenidos concuerdan en el rango óptimo recomendado para el desarrollo de Fusarium, el cual se encuentra entre 3,8 a 5,0, según Pérez Rivera 2014, es decir, con suelos ácidos. Asimismo, los resultados de textura del suelo se relacionan con los requeridos para la ocurrencia de estos hongos, en suelos de textura fina, franco y arenosa. No obstante, la mayoría de las especies de Fusarium tienen la capacidad para adaptarse a diversas condiciones agroambientales, como un amplio rango de pH entre 2,0 a 9,0 y en ocasiones pH superiores, debido a que este factor no incide en su desarrollo micelial, según López Conrau et al. 2018. Esta situación podría también explicar la presencia de este hongo en las muestras de suelo como pH ácido en los cantones Limón, Siquirres, Guásimo y Talamanca. Con respecto al hongo Lilacinum, el cual fue aislado de muestras de suelo del cantón de Talamanca, el análisis de pH fue de 5,98. Este hongo presenta una gran tolerancia al pH debido a que el pH óptimo para su desarrollo es de 2,0 a 10,0 según Manobanda Duche 2022, por lo que puede adaptarse a diferentes condiciones de suelo. Bien, en la sección de conclusiones, bueno, en este estudio, por lo menos los hallazgos de este estudio proporcionan una información valiosa sobre la diversidad y el potencial de los hongos nematófagos en el control de plagas y enfermedades en cultivos, específicamente de banano. Además, se destaca su importancia de realizar diferentes análisis relacionados al desarrollo de estrategias efectivas para su identificación, como las utilizadas en la investigación y la implementación y la aplicación de programas de manejo integrado de plagas.
Además, también se puede destacar lo que sería la identificación precisa de estos antagonistas mediante criterios que establecen o establecerían la base para investigaciones futuras que puedan explorar su potencial como agentes de control de nematodos fitoparásitos, y no solo en cultivos de musáceas, sino también en otros sistemas productivos, especialmente en países de desarrollo. Siguiente, por favor. Bueno, como mi aporte por parte de mí, en mi conclusión personal, puedo mencionar que, bueno, este artículo me parece un artículo bastante valioso porque nos demuestra como tal cómo la ciencia puede ofrecernos las diferentes soluciones más sostenibles para la agricultura, especialmente un cultivo tan importante como lo es el banano. Además, llama la atención, o por lo menos me llama la atención mucho, cómo se hace el uso de estos hongos nematófagos identificados con precisión, tanto morfológica como molecularmente, que esto podría ayudar a controlar plagas sin depender tanto de químicos, que es el objetivo que tanto que anhela un productor. Como conclusión, puedo decir que el análisis de este trabajo permitió comprender la relevancia del uso de hongos nematófagos como una alternativa ecológica y eficaz para el control de nemátodos en cultivos de banano. Especialmente me llamó la atención la diversidad microbiana presente en los suelos bananeros, que desempeñan técnicas como la identificación molecular en la correcta clasificación de estas especies. Además, se valoró el hecho de que algunos géneros como Trichoderma y Purpurocilium presentan un alto potencial biocontrolador, mientras que otros como Fusarium requieren un análisis más profundo por sus posibles efectos negativos en las plantas. Este estudio resalta la importancia de la biodiversidad microbiana como herramienta clave en el desarrollo de prácticas agrícolas sostenibles. Yo puedo concluir personalmente que el uso de los hongos nematófagos en la agricultura representa una estrategia biológica y eficaz, además de sostenible, para el control de nematodos fitoparásitos. Estos microorganismos contribuyen a la reducción del uso de nematicidas químicos, promoviendo la salud del suelo y favoreciendo una producción agrícola más sustentable y ambientalmente más responsable. Entonces, aquí está la referencia, principalmente la referencia del artículo, de la cual se derivan todas sus referencias citadas en la investigación o en la presentación. Y bueno, por su atención, muchas gracias.